iba a la playa o fui a la playa. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos pasados simples en español, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Tenemos que saber cuál es la diferencia de usar uno o de usar el otro. Empecemos por el pretérito indefinido. Usamos el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas, acciones completas y terminadas, que no tienen duración. Acciones puntuales, sin conexión con el presente, y acciones en el pasado que no tienen duración. Esto quiere decir que no estaba sucediendo en un periodo de tiempo largo, o tal vez algo que estaba sucediendo en diferentes ocasiones. No. Con el pretérito indefinido vamos a usar acciones terminadas, pasadas. Vamos a ver unos ejemplos. Ayer fui al supermercado. El año pasado viajé a Houston. Hace 2 años, Juan y Carla se mudaron a Buenos Aires. Esta semana, Ana trabajó desde casa. El fin de semana pasado, cortamos el pasto, desayunamos afuera, limpiamos la casa y fuimos al cine. Fue muy productivo. Anoche me acosté a las 10 de la noche. Como podemos ver, en estos ejemplos estamos usando en el verbo principal el pretérito indefinido. Son acciones simples, completas y terminadas en el pasado. Estamos diciendo qué pasó, qué hicimos en el pasado. Ahora hablemos del imperfecto. Cuando usamos el imperfecto en español, vamos a usarlo en descripciones. Cuando queremos hacer una descripción en el pasado, usamos el pretérito imperfecto. Usos del imperfecto. ¿Cuándo usamos el imperfecto? Cuando describimos en el pasado a personas, situaciones y lugares, cosas, la fecha, la hora y el clima. Cuando describimos a personas, describimos su aspecto físico, su personalidad, su edad, emociones, sus intenciones. Vamos a ver un ejemplo de estas descripciones usando el imperfecto en español. Era martes, un día frío de invierno, y eran las 2 de la mañana. Yo estaba sola en el tren. El vagón era viejo y tenía los asientos rotos y las ventanas sucias. Solo había una persona más. Era un hombre mayor. Tenía lentes y un libro en la mano. Yo estaba nerviosa, tenía frío y quería llegar a casa. Analicemos aquí este ejemplo. Estamos describiendo todo aquí, ¿verdad? ¿Qué día era en esa historia? Era martes. Estamos usando el imperfecto. ¿Cómo era el clima? ¿Era frío? ¿Cómo era la estación de la época del año? Era invierno. Describimos qué estación del año. ¿Qué hora? ¿Qué hora era? Las 2 de la mañana. ¿Cómo era el vagón? Era viejo, tenía los asientos rotos y las ventanas sucias. También describimos a una persona, un hombre mayor. Describimos su aspecto físico. Era un hombre mayor que tenía lentes y un libro en la mano. También en esta historia se describía mis emociones. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo me sentía? Estaba nerviosa, tenía frío. Y también en esta historia se describía mi intención. Yo quería llegar a casa. Ya entiendes por qué aquí utilizamos el imperfecto. Porque describimos el día, la hora, el clima, las personas,
el lugar, la situación, las cosas, el vagón, cómo me sentía, la intención. Por eso usamos el imperfecto. Una gran diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto es que el pretérito indefinido cuenta la historia, nos dice qué pasó. El pretérito imperfecto nos da una descripción de la situación, del ambiente donde estábamos, pero no nos cuenta exactamente qué pasó. Por ejemplo, en la historia que te conté, ¿qué pasó? No pasó nada allí, solo nos puso en contexto. Nada ha sucedido hasta el momento. Estoy dando como una introducción. Estoy por contarte lo que sucedió. Pero primero te estoy dando una descripción del lugar, de las personas, de las cosas, de cómo me sentía, qué día y qué hora era, etc. Cuando empiece a contar la historia, los hechos, allí voy a introducir el pretérito indefinido. Por ejemplo, siguiendo la historia, el hombre se acercó y muy amablemente me ofreció el libro y una chaqueta para el frío. Puedes ver cómo usamos el indefinido, porque es el que va a narrar los hechos. También usamos el imperfecto para hablar de rutinas y de acciones habituales. Por ejemplo, todos los domingos íbamos a visitar a los abuelos. Todos los días me levanto a las 7 de la mañana. Los lunes iba al gimnasio y luego iba a natación. Diego y Martín cenaban en la casa de sus amigos los viernes. Viajamos a Cartagena todos los años. Cuando era niña jugaba con mi hermana a las muñecas. Si vemos aquí en estos ejemplos, usamos el imperfecto para hablar de rutinas, porque hablamos de acciones repetidas en el pasado, de acciones habituales. Otro uso que le damos al imperfecto es cuando hablamos de acciones simultáneas. Dos acciones o más que pasan al mismo tiempo en el pasado. Por ejemplo, yo cocinaba la cena mientras que Juan preparaba la mesa. Esa noche todos estábamos en casa. Lucía leía el periódico, Mateo miraba la televisión y la abuela Marta tejía una manta muy bonita. Vamos a comparar las acciones simultáneas con las acciones del indefinido. Si decimos, Juan leía el periódico y Ana cocinaba la cena, podemos ver que Juan y Ana están haciendo estas acciones al mismo tiempo. Con el pretérito indefinido no podemos hacer esto, no podemos describir esta imagen. Si yo digo Juan leyó el periódico y Ana cocinó la cena, son acciones independientes, no están sucediendo al mismo tiempo. No sabemos si Juan leyó el periódico por la mañana o si tal vez Ana cocinó la cena más tarde, no tenemos esa información. Podemos usar el pasado continuo en español, pero es más enfático. Por ejemplo, decir Lucía estaba leyendo un libro es más enfático en la duración que decir Lucía leía un libro. Pero es exactamente un mismo uso, una acción en el pasado pero con duración. Otro uso del imperfecto es para hablar de acciones interrumpidas, pero también vamos a hablar del indefinido en acciones interrumpidas, aunque vamos a hablar primero una acción en progreso con el imperfecto y cuando se interrumpe esa acción hablamos del indefinido. Cuando hablamos de acciones interrumpidas son situaciones en el pasado que están ocurriendo, que tienen una duración hasta que se interrumpe con otra acción. En la acción que está sucediendo vamos a utilizar el imperfecto. Luego, la acción que interrumpe, vamos a usar el indefinido. Por ejemplo, Mario cocinaba la cena cuando se acabó el gas. Mirábamos una película cuando se cortó la luz. Estudiaba cuando sonó el timbre.
Como puedes ver en estos ejemplos, las primeras acciones están en progreso y luego todas estas acciones son interrumpidas por algo que sucedió, algo que pasó, para que estas acciones que estaban en progreso fueran interrumpidas. El último caso del imperfecto es para hacer pedidos en el pasado o en el presente de forma amable. Por lo general, estos pedidos son con el verbo querer en el pasado. Por ejemplo, buenos días, quería ver si puedo hablar con el señor Sánchez. Julieta, te quería pedir un favor. Quería saber si estabas libre el viernes. Fabuloso. Puedes ahora entender un poco mejor cuando usamos el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Espero que sea así.